Buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis queridos oyentes. Solo quería recordarles que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del vídeo. Y para los que quieran apoyar para mejorar el canal, tendrán un link de mi Patreon en la descripción del vídeo. Sin más que decir, disfruten del capítulo de hoy. Advertencia rápida. Todo contenido de Mo será censurado o salteado lo más posible para que no borren el canal. Pero como saben, nadie es perfecto. Así que si alguien escucha una escena muy fuerte o palabras demasiado obscenas, se les pide que por favor avisen en los comentarios para poder quitarlo. Muchas gracias. Capítulo 196. Realizaciones y rendimiento. Punto de vista narración. Beru miró al vacío. Sus ojos se nublaron mientras se dejaba caer en el sofá que estaba dentro de la sala de profesores. Nemuri estaba a su lado, todavía acurrucado contra él, ignorando por completo el hecho de que estaban en público. Sus amigos todavía estaban un poco cerca ya que todos parecían reírse de la situación de Beru. No se puede negar el hecho de que eres el símbolo ahora. Nadie puede persuadir a la gente de lo contrario, dijo Toshinori por experiencia mientras sostenía una sonrisa irónica en su rostro. Beru giró la cabeza, sus ojos brillando de frustración mientras miraba a su viejo amigo. La sonrisa de Toshi solo se hizo más amplia bajo la mirada de Beru. Sin embargo, ninguno de los profesores se sentiría intimidado por Beru, todos lo conocían demasiado bien como para temerle. Eventualmente, Beru se dio por vencido y solo suspiró. Supongo que no se puede evitar, realmente no quiero retirarme todavía, así que supongo que tendré que lidiar con eso por ahora, dijo Beru con el ceño fruncido. Deja de deprimirte. Dudo que esta posición te obstaculice de alguna manera. Nezu volvió a hablar mientras también se sentaba en una silla cercana. Ya está siendo un dolor de cabeza, la gente sigue molestándome en las calles. Beru hizo un puchero mientras Nemuri se reía un poco más de él. Así es ser una celebridad. No es que no sucediera en el pasado, tal vez ahora sea más grande. Aprenderás a lidiar con eso, dudo que la responsabilidad sea demasiado para ti, dijo Toshi mientras se rascaba la nuca y recordaba algunas de las hazañas que había realizado Beru. No había nadie más calificado para ostentar el título de símbolo de la paz. Eso era obvio para cualquiera que conociera el pasado y los logros de Beru. Aún así, es un poco vergonzoso que hayas perdido el brazo y la pierna. Los médicos querían amputarlos. Yo estaba en contra de eso, creyendo que serías capaz de recuperarte eventualmente. Pero no los sanaste mientras dormías. Nemuri habló con un poco de dolor grabado en su tono. Ella ya sabía de su condición ya que había estado a su lado por más tiempo en el hospital. Esperaba que Beru no reaccionara tan mal al despertar, incluso ahora, esperaba que Beru estuviera bien mentalmente. Bueno, no se puede hacer mucho al respecto en este momento, no lo cortaré, sin embargo, si un día sana, entonces está bien, si nunca sucede, entonces también está bien. La actitud relajada de Beru logró asegurarle que no le importaba mucho perder sus extremidades. En verdad, Beru siempre podía simplemente mover sus extremidades rotas usando las diversas peculiaridades que tenía. Incluso la peculiaridad de muscular era algo que podía usar para recuperar el control temporal de sus extremidades. Pero no había muchas razones para que hiciera eso de inmediato, o en el corto plazo. Nezu tenía el ceño fruncido mientras pensaba en algunas formas de disminuir el estrés de Beru y ayudarlo. El problema de las extremidades de Beru aún no era conocido por el público, pero era solo cuestión de tiempo hasta que se enteraran. También estaba la situación con los órganos internos de Beru, que era bastante difícil de mencionar. Nezu solo sabía que, al llegar al hospital, los órganos de Beru estaban completamente destrozados y destrozados. Simplemente ni siquiera tenían una forma de repararlos usando la medicina moderna, llamaron a muchos médicos prominentes para suprimir las lesiones. Sin embargo, nadie podía curarlos por completo, aunque se desconocía cuántas de las heridas se curaron ahora. Nezu pensó que preguntarle a Beru sobre eso sería bastante inútil ya que el insectoide ni siquiera podía sentir dolor. El director no sabía que Beru ya se había revisado a sí mismo en busca de más lesiones usando la visión de rayos X. Aunque no podía sentir dolor, conocía muy bien su propio cuerpo. Y, además de algunos músculos abdominales dañados sin posibilidad de reparación, sus órganos ya se habían recuperado por completo. Creo que deberíamos hacerte algunos chequeos más. En caso de que haya más complicaciones.
Nezu habló mientras las personas en la sala aún contemplaban la situación. Estoy bien, de verdad ha pasado mucho tiempo desde que me esforcé tanto. Mis heridas actualmente son solo mi brazo y mi pierna. Beru descartó las preocupaciones de todos en la habitación con un tono rápido e indiferente. Si me atrevo a adivinar, hiperregeneración intentó curarme lo mejor que pudo, concentrándose primero en mis heridas más importantes, lo que llevó a que mi brazo y pierna se curaran naturalmente en ese momento. Nezu obtuvo una mirada de realización en ese momento. No sabía que la velocidad de curación normal de Beru ya estaba leguas por encima de la de las personas normales. Beru tuvo la previsión necesaria para llegar a tal conclusión después de revisar su cuerpo varias veces. Supongo que es tu elección. Pero estoy seguro de que muchos de nosotros nos sentiríamos mucho mejor si lo supiéramos con certeza. Nezu todavía hizo un punto para tratar de convencer a Beru de que se revisara por última vez. En este punto, realmente no quería que una situación como la de Olmig le sucediera de Beru también. Al final, después de que algunas miradas preocupadas lo alcanzaran, incluyendo a Nemuri, quien ahora estaba en su regazo, y la mayoría de los maestros en el salón, el insectoide decidió seguirle la corriente. Claro, lo que sea, unas pocas pruebas no me harán tanto daño, terminó encogiéndose de hombros y suspirando mientras la gente en la habitación parecía sentirse un poco más aliviada. De todos modos podemos hacerlo más tarde, la chica recuperación siempre está por aquí de todos modos, dijo Beru mientras sonreía y acariciaba el cabello de Nemuri. No tomaría tanto tiempo. ¿Tienes algo planeado para ahora? Preguntó Nezu mientras miraba a Beru con una mirada extraña. Por supuesto que sí, Beru procedió a abofetear el trasero regordete de Nemuri mientras la levantaba al estilo nupcial y se ponía de pie. La mujer en cuestión chilló un poco ante la repentina agresión, pero para todos en la habitación, sonó mucho más como un gemido. Déjame caer. Su voz era muy débil en comparación, no del todo honesta tampoco. Su cara roja y sus ojos radiantes ciertamente tampoco ayudaron en su caso. Todos en la sala la conocían lo suficientemente bien como para saber que apreciaba la situación más de lo que estaba dispuesta a admitir. Tengo que asegurarme de que sigo teniendo un desempeño adecuado. No puedo creer que haya dejado que el pobre Nemuri tenga un período de sequía de algunas semanas. Beru le guiñó un ojo a Nezu y a los otros maestros mientras abría una puerta de niebla. Nemuri se va a tomar un día libre. Nos vemos en unos días. Beru pasó rápidamente mientras todos en la habitación miraban su espalda con una mezcla de emociones. Este hombre se convirtió en el símbolo de la paz. Capítulo 197. Piedra meteórica. Punto de vista narración. Beru pronto se dio cuenta de que mover sus extremidades no era tan difícil como había supuesto que sería. Comenzó a usar el aumento muscular, una de las peculiaridades de Afo, en combinación con algunas otras para recuperar el movimiento tanto en el brazo como en la pierna. Sin embargo, seguir así sería un drenaje constante de su energía. Pero no era lo suficientemente grande como para ser llamado perceptible. Al menos no lo habría sido si Beru ya se hubiera recuperado por completo. Con toda honestidad, Beru podía sentir que su resistencia volvía lentamente, pero pronto se dio cuenta de que forzarse a sí mismo a usar demasiadas peculiaridades en este punto era realmente agotador. El insectoide tuvo algunos problemas para entender por qué estaba pasando tal cosa, así que acudió a la única persona que podía tener las respuestas a sus preocupaciones. Y esa persona era Goda Yori, una de las pocas personas que sabía más sobre peculiaridades que Beru. El científico estaba estudiando con una roca de aspecto extraño cuando Beru llegó a su laboratorio oculto. Yori llevaba guantes gruesos y una máscara facial mientras manipulaba el objeto de su estudio con precaución y cuidado. ¿Qué haces ahí? Beru no solía preguntarle a Yori sobre su negocio, pero esta vez el científico se sobresaltó al escuchar esa voz detrás de él, arrojó sus herramientas por encima de su cabeza y se dio la vuelta con el ceño fruncido. Beru. Hemos hablado de esto. Yori habló con un tono cansado. Sí, deja de acercarte sigilosamente, y todo eso sin embargo, me lo pones muy fácil, estás terriblemente concentrado allí. Beru simplemente se encogió de hombros y caminó hacia la mesa del científico. ¿Qué es esta roca? Preguntó Beru mientras golpeaba la piedra en cuestión con su garra. Yori procedió a apartar su mano de manera apresurada y miró a Beru con frustración. ¿Te gustaría no tocar sujetos de investigación potencialmente peligrosos al azar? Yori habló con el ceño fruncido.
¿Cómo se supone que voy a saber que es peligroso? Exactamente. No lo sabes, así que no deberías tocarlo al azar. Maldita sea, calma tus anteojos nerd, no hay razón para enfadarse tanto, las normas de salud y seguridad no son tan interesantes de leer. Yori terminó simplemente frotándose los párpados y mirando hacia el techo con frustración. Vale, no tocaré la roca, ¿qué se supone que debe hacer? Preguntó Beru mientras teletransportaba una silla detrás de él y se sentaba justo al lado de Yori. Bueno, me alegro de que hayas preguntado. Yori suspiró mientras fijaba su mirada en la extraña piedra frente a él. Esto se recuperó de lo que se cree que es el núcleo del meteorito más grande que detuviste por primera vez. Es el único de su tipo. Beru solo asintió mientras se preguntaba por qué tal cosa le importaba a alguien. Hay algo bastante extraño al respecto, como el hecho de que nuestros quirks parecen reaccionar de forma extraña cuando entran en contacto con la superficie alta roca. ¿Extraño cómo? ¿Qué clasificamos exactamente como extraño en este laboratorio? Beru hizo la primera pregunta pertinente que vino a la mente. Bueno. Por extraño que parezca, nuestras peculiaridades parecen dejar de funcionar por completo cuando entran en contacto con él. Y quiero decir permanentemente. Las personas que lo encontraron por primera vez se volvieron sin peculiaridades. Incluso después de las pruebas, sus peculiaridades no están resurgiendo, es casi como si hubieran sido borrados de su ADN. Beru parecía un poco desconcertado por la revelación. Inclinó la cabeza mientras miraba la roca con una mirada confundida. ¿Cómo? ¿Cómo un pedazo de roca borra por completo la peculiaridad de alguien? Preguntó mientras giraba la cabeza hacia Yori. Está hecho de un material que la humanidad nunca ha visto antes. Todavía no sabemos cómo funciona, se han enviado piezas a diferentes laboratorios en todo el mundo. Pero hasta ahora no se han encontrado respuestas. Yori habló en un tono cansado mientras lentamente giraba su mirada hacia la roca misteriosa. Te das cuenta de que esto puede acabar con nuestro próximo apocalipsis en un instante, ¿verdad? Dijo Beru mientras pensaba en las posibilidades que revelaba la piedra frente a él. Eso es. Una posibilidad. Pero no tenemos una manera de replicar esto. También es un poco peligroso comenzar a deshacerse de la peculiaridad de todos al azar. Me temo que este podría ser un fracaso cuando se trata de arreglar hasta Kirk Singularity. Yori dijo en un tono decepcionado. Entonces, ¿es solo una roca que apaga a las peculiaridades? Genial e inútil al mismo tiempo. Dijo Beru mientras giraba su silla y se volvía a sentar. Pero esta no es la razón por la que vine aquí. Originalmente quería pasar y hacerme algunas pruebas ya que me siento un poco agotado. Quiero asegurarme de que no me pasa nada. Yori abrió los ojos un poco al escuchar las palabras de Beru. ¿Tú? ¿Entrenado? Beru solo asintió un par de veces mientras se dirigía a otra mesa y tomaba un vial. Con una garra afilada, se cortó la palma de la mano y llenó el vial con su sangre. Me pondré a probar esto. Yori se acercó a Beru y agarró el vial. También necesitaremos que uses tus peculiaridades, para ver si algo más ha cambiado dentro de tu cuerpo. Además del hecho de que ya no puedo usar un brazo y una pierna, nada más se siente diferente, pero todavía tengo que usar la mayoría de mis peculiaridades ofensivas. Beru miró fijamente el corte que se curaba lentamente en su palma mientras reflexionaba sobre lo que había pasado. Hizo que su cuerpo cambiara hasta ese punto. Yori asintió mientras también notaba la deslucida velocidad de curación de Beru. Esto no es una buena señal. Pensó el científico mientras miraba el núcleo del meteorito que estaba sobre su mesa. Todavía tengo que probar esta hipótesis. Pero la respuesta más obvia es que entraste en contacto con el núcleo del primer meteoro cuando lo detuviste. Beru solo asintió, de alguna manera esperaba esta respuesta después de enterarse de la existencia de la piedra. Sin embargo, es difícil saber cómo está reaccionando tu peculiaridad a esto. Tendremos que hacer algunas pruebas más exhaustivas solo para asegurarnos. Maldición, es solo un problema tras otro últimamente. Dijo Beru mientras suspiraba con frustración. Bueno. La singularidad peculiar sigue siendo un problema. Así que en realidad está mucho más cerca de todos a la vez, que uno tras otro. Dijo Yori en un tono confiado. Beru solo lo miró fijamente durante unos segundos. Bueno. Fóllame entonces. Al menos mi desempeño en la cama no se vio afectado. Yori se frotó la frente un poco. Por supuesto, primero revisarías eso.
dijo mientras miraba el techo de su laboratorio con una mirada vacía. Tengo claras mis prioridades, ahora pongámonos a trabajar. No tengo toda la semana. Beru caminó hacia una sala de entrenamiento subterránea para probar sus peculiaridades y Yori se puso a probar la sangre de Beru. Justo antes de irse, Beru echó un último vistazo a la roca de meteorito dentro del laboratorio de Yori. Entrecerró el ojo porque pensó que lo había visto brillar en una tenue luz roja. Pero eso no podía ser correcto. ¿O sí? Beru parpadeó un par de veces y miró la roca una vez más. Esta vez no había luz, era solo una roca siendo una roca. Beru negó con la cabeza mientras se preguntaba si había tomado alguna droga antes. Capítulo 198. Fuerza estancada. Punto de vista narración. Yori miró las hojas de resultados frente a él con una mirada preocupada. El examen físico de Beru le dio muchos datos para pensar, pero algo era obvio. El rey hormiga ahora estaba un poco más débil que cuando habían hecho la última prueba. Tal vez porque todavía tenía que acostumbrarse a la pérdida de movimiento en la mano y la pierna. Pero eso no estaba del todo bien. Las pruebas que se realizaron con su brazo de trabajo todavía produjeron resultados algo más débiles que antes. Lo que significaba que, sin lugar a dudas, Beru se había vuelto más débil. Fue por un pequeño porcentaje, tan imperceptible que nadie podría notar la diferencia sin tener los resultados de sus pruebas anteriores. Las palabras exactas de Beru fueron: me siento un poco desequilibrado. Cierto es que las primeras pruebas en la punzonadora arrojaron la peor puntuación. Pero eso fue solo porque Beru perdió un poco el equilibrio al hacer la prueba, lo que llevó a resultados más débiles. Beru se recuperó después de usar sus alas para sostenerse, pero eso no hizo que Yori se sintiera mucho mejor acerca de los resultados que estaba obteniendo. Afortunadamente, después de hacer varias veces más de las mismas pruebas, el poder de Beru no disminuyó. Pero había algo más mal con eso. En el pasado, Beru había sido capaz de volverse más fuerte constantemente, cada día parecía ser un poco más fuerte que el anterior. Fue hasta el punto en que Yori tuvo que inventar constantemente nuevos aparatos para probar sus límites. Ahora, después de probar durante una semana seguida, el poder de Beru no cambió ni un poco. La conclusión a la que finalmente llegó Yori fue bastante simple. Su poder se está estancando. Beru, a partir de ahora, probablemente no se volvería más fuerte con las peculiaridades que tenía. Tal vez solo si aumentaba su habilidad con algunas de las peculiaridades más complicadas, pero ya no iba a volverse más fuerte físicamente. Beru también miró los resultados frente a él. Había sido una semana muy ocupada. Solo visitaba a Nemuri por la noche, principalmente porque a ella todavía no le gustaba que estuviera fuera por mucho tiempo. Decidió que el mejor curso de acción era establecer un horario para que Beru siempre regresara a casa a medianoche. Beru decidió respetar dicho horario ya que no tenía muchas ganas de ver a Nemuri estresado cada vez que pasaba por casa. Nemuri, al ver la forma herida de Beru, fue un sombrío recordatorio para ella, uno de que Beru no era inmortal. Que, un día, él también podría morir. Independientemente de la edad, independientemente de la fuerza. La gente del hospital e incluso Recovery Lady no pudieron hacer una evaluación precisa de su fuerza estancada. Eso fue porque carecían del conocimiento que tenía Yori, no tenían los resultados de las pruebas anteriores que tenía Yori. Para ellos, Beru era la misma figura perversamente poderosa, tal vez sin un brazo ni una pierna. Pero eso fue todo. Así que... supongo que estoy bastante gastado, ¿eh? Beru no se sentía particularmente cansado a partir de ahora, todavía podía usar sus poderes casualmente ahora. Pero forzarlos hasta el límite era mucho más agotador que antes. Aparentemente. Es difícil decir qué causó esto. O entraste en contacto con esa roca, o simplemente nunca te has roto el cuerpo hasta este punto en el pasado. Durante la semana que había pasado con Beru, Yori aún había logrado realizar algunas pruebas en la roca misteriosa que estaba sobre una de las mesas de su laboratorio. La roca seguía siendo igual de misteriosa, ya que parecía tener diferentes reacciones a muchas peculiaridades diferentes. La mayoría de ellos fueron borrados permanentemente, algunos otros simplemente se debilitaron exponencialmente. Yori hizo esas pruebas en animales peculiares, no quería volver a experimentar directamente con humanos. Hacerlo siempre le dejaba un mal sabor de boca. No quería que sus hazañas comenzaran a compararse con las del criminalmente demente Kyuga Igaraki. En el caso de Beru, la piedra estancó por completo su fuerza.
Beru y Yori hicieron lo mejor que pudieron para averiguar más sobre el efecto de la piedra en Beru, pero aparentemente, ya no reaccionó ante él. Eso confirmó aún más el hecho de que Beru había estado en contacto con la roca antes. Estar en contacto con la roca podría haber afectado mis peculiaridades, tal vez interfirió en mi regeneración, que también estaba siendo utilizada en exceso. Una combinación de todas las teorías anteriores es lo que probablemente sucedió. Beru pudo llegar a una conclusión después de observar todos los datos durante un rato. Afortunadamente, High Spec todavía funcionó relativamente bien. No se iba a quedar muy atrás en el departamento de cerebros. Lo más probable es que todavía haya mucho que probar con esta piedra, por lo que no llamaría nada concluyente. Sin embargo, lo que tenemos hasta ahora es lo suficientemente bueno. Sí, bueno, es solo una roca que interfiere y trata de borrar el factor de peculiaridad latente del ARN de quien quiera que entre en contacto con él. Bastante claro en sus efectos. Beru resumió sus datos sobre la roca espacial con solo unas pocas oraciones, eso era todo lo que tenían por ahora. En su mayoría observaciones obvias que solo les ayudaron a comprender cómo funcionaba la piedra, no entendían del todo por qué funcionaba. Aunque es bueno que no me esté debilitando, dijo Beru mientras finalmente se levantaba de su silla y se estiraba un poco. Creo que deberíamos hacer pruebas con más frecuencia de ahora en adelante. Solo para asegurarnos de que nada más le pase a tu cuerpo. Beru solo asintió ante la sugerencia de Yori. Era una buena idea revisar constantemente su condición de ahora en adelante. No mucho después, Beru salió del laboratorio y continuó con su día. Punto de vista Beru. ¿Qué hacer con el resto de mi día? No tengo nada urgente que hacer, tampoco tengo nada especial planeado. Hay pocos o ningún villano alrededor y realmente no tengo ganas de caminar por las calles ya que eso se ha vuelto muy agotador desde que me convertí en el nuevo símbolo. Supongo que también puedo ir a casa y ver la televisión. O tal vez hacerle una visita a Nagant, ha pasado un tiempo desde que supe de ella después de todo. Creo que preferiría ver qué trama Nagant. Nemuri está en el trabajo en este momento de todos modos, así que no tengo nada que hacer en casa además de perder el tiempo. Afortunadamente, la casa de Lady Nagant no es tan difícil de alcanzar. Bueno, ¿qué lugares son difíciles de alcanzar con la teletransportación? Conozco el lugar bastante bien desde que ayudé a construirlo. Ahora que lo pienso, ¿por qué no me construí una cabaña cuando era más joven? Claro que hubiera sido un poco más difícil, pero dormir en los árboles no siempre brindaba una buena protección contra la lluvia. Supongo que el pensamiento simplemente no vino a la mente. El hecho de que no puedo resfriarme también debe haber influido en eso. Oh, bueno, veamos qué está haciendo Nagant. Capítulo 199. Agencia y reacción. Punto de vista Beru. Espera, así que estás de vuelta en el negocio. Pregunté mientras miraba a Lady Nagant frente a mí, ella actualmente estaba tomando un poco de té con una sonrisa de satisfacción en su rostro. Me tomó un tiempo, pero eventualmente me di cuenta de que estar deprimida no resolverá nada. El actor principal que causó mi sufrimiento ya fue eliminado de la escena hace mucho tiempo. Es un poco extraño llamar a toda la comisión de seguridad de héroes un actor principal, en su sufrimiento. Siempre pensé que a ella no le gustaba la corrupción que prevalecía dentro de la sociedad de los héroes. La comisión simplemente le permitió ver el mundo como realmente era. Al menos al principio, también la amenazaron y trataron de aprovecharse de ella en todo lo que pudieron. Pero, ahora que lo pienso, la corrupción dentro de la sociedad de héroes de Japón ya está mayormente muerta. La mayoría de los héroes hoy en día son de la generación que yo y Olmigt entrenamos. Bueno, no personalmente, pero somos los grandes nombres que atrajeron a todos a la escena de los héroes. Quiero decir, yo era muy famoso mucho antes de convertirme en un símbolo. Ya era considerado uno de los héroes vivos más fuertes. Un modelo a seguir para cualquier persona que aspire a convertirse en héroe. Sin embargo, es un poco desaconsejable seguirme. ¿Planeas ir solo de nuevo? ¿O ya has creado una agencia? Ya estoy lo suficientemente sorprendido de que ella regrese al negocio. Pero me sorprendería el doble si decide volver a ir sola. Hay muchas personas que pueden formar equipo con ella, y volver a estar sola en el negocio de los héroes podría no ser lo mejor para ella. También estaba el hecho de que ella no es tan joven y enérgica como solía ser, aún así, no me escucharás hablar de eso frente a ella. Tengo algunas personas en mente.
Una ya accedió a convertirse en mi compinche. Nagant sonrió con confianza, bastante agradable verla así. En realidad, creo que ya lo conoces. Fue encarcelado poco después que yo, y parecía bastante entusiasmado por ayudar a la gente después de su liberación. ¿Él era qué ahora? Nagant acaba de decir que está reclutando a un ex recluso, criminal condenado y todo eso. Bueno, Nagant también es un criminal convicto ahora que lo pienso. Yo también debería serlo ahora que lo pienso. Bueno, soy un criminal no convicto, así que soy diferente. Aún así, debería dejar de quejarme ya que lo que sea que ese chico/chica haya hecho, probablemente lo haya hecho mucho peor. Pero ¿cómo podría conocerlo? No me malinterpreten, he hecho muchos amigos villanos, pero realmente no los recuerdo a todos. Nagant es una de las pocas personas con las que puedo sentirme cómodo. ¿Con mi criminalidad? Ella no espera exactamente que yo sea un bueno ya que ya sabe que básicamente manipulé a toda la comisión para que se disolviera. Ah, buenos tiempos. Bueno, dijo que tuviste un impacto extremadamente positivo en su vida. Dijo que le diste la oportunidad de mejorar y entablar relaciones significativas. Realmente no me suena. He hecho muchas cosas en esta vida mía. He matado a muchos, pero también he ayudado a mucha gente. Así que lo estoy pasando un poco mal aquí. Nagant es lo suficientemente perspicaz para verme luchando en silencio. Supongo que esperaba que yo supiera de quién estaba hablando, o al menos que lo recordara rápidamente. Al menos eso es lo que puedo discernir de su suspiro frustrado. Su nombre es Jimbo Igawara. Estuvo encarcelado durante unos meses. Encontré su archivo por suerte y me acerqué a él después de su liberación. Ese nombre no me dice mucho. Fue aprehendido después de la derrota del Ejército de Liberación del Meta. Esto empieza a sonar familiar. Inicialmente era un villano, luego decidió ayudar a los héroes en su asalto, salvando muchas de sus vidas en el proceso y ayudando a detener a muchos de los miembros del ejército. Sí, recuerdo al tipo. El que era tímido y abrasivo al mismo tiempo. Además, la única razón por la que Jin, mi único clon, existe. 2 veces lo recuerdo ahora, un tipo bastante apasionado aunque no sé mucho sobre el encuentro casual que apenas duró unos minutos, lo recuerdo, pero no pensé que mis palabras tuvieran tanto efecto en él. Quiero decir, parecía bastante hecho con el Ejército de Liberación cuando llegué allí. No le costó mucho convencerlo para cambiar de bando y ayudar a los héroes. Genial. Eso significa que no perdí el tiempo. Escuché que es bastante impresionante. Será un poco difícil conseguirle una licencia adecuada, pero debería ser posible. Nagant parece extrañamente emocionada, supongo que realmente está interesada en comenzar esta agencia. Me hace sentir feliz por ella. Hacía tiempo que no la veía tan apasionada por algo. Recuerdo que me dijo que solía admirar mucho a los héroes, que soñaba con convertirse en uno. Su pasión podría haber muerto por la corrupción dentro de los sistemas que la comisión estaba propagando. Pero algo de eso ha regresado. Al menos su esperanza sigue intacta. Nuestra conversación continuó durante bastante tiempo, los dos intercambiamos ideas sobre a quién más debería reclutar. Estoy seguro de que Tuice tendrá algunas ideas propias de todos modos. Encontrar miembros no será un problema. Al menos dudo que lo sea ya que Lady Nagant es un nombre bastante importante. Salí de su casa después de hablar un rato, todavía quiero pasar un tiempo con Nemuri. He notado que últimamente se está volviendo más y más pegajosa. Me pregunto si estaría lista para un compromiso ahora. Narración POF. Mientras Beru se dirigía hacia Nemuri, algo más estaba sucediendo en un lugar con el que estaba muy familiarizado. Yori estaba haciendo su trabajo habitual, solo dando vueltas por su laboratorio y durmiendo con la cabeza sobre una mesa. Era un hombre ocupado y teletransportarse a una cama tomó al menos 3 segundos. Los llamó 3 segundos de tiempo perdido y decidió simplemente dormir en su laboratorio la mayor parte del tiempo. Estaba encorvado en una silla, con la cabeza apoyada en la mesa. A unos metros de él, la roca meteórica que había estado estudiando apenas una hora antes parecía brillar con una luz extraña. Un rojo profundo que parecía tragarse toda la oscuridad a su alrededor, giraba incontrolablemente. Instantáneamente, las luces del laboratorio de Yori comenzaron a parpadear mal. El suelo comenzó a temblar, lo que instantáneamente despertó al cansado científico.
Miró el piso metálico debajo de sus pies, ya que se estaba despegando de forma poco natural, como si estuviera siendo atraído hacia cierta dirección. Yori instantáneamente dirigió su mirada hacia su roca misteriosa, sus ojos se abrieron cuando las siguientes palabras escaparon de su boca. Bueno. Mierda. Capítulo 200. Alivio y desastre. Punto de vista narración. Beru soltó un suspiro de cansancio mientras se sentaba con Nemuri y miraba fijamente la televisión, fingiendo escuchar las noticias. Uno pensaría que aburrirse sería difícil cuando el mundo está en peligro, pero aquí estoy, prueba viviente de lo contrario, dijo Beru mientras miraba hacia el techo. Bueno. Lo peor ya pasó. La gente poco a poco está aceptando tomar la cura en todo el mundo. Nemuri dijo mientras básicamente usaba a Beru como respaldo. Inclinándose completamente hacia él mientras parecía disfrutar de la extraña calidez que él le brindaba. Aún lejos de que los desastres desaparezcan por completo, incluso si el caso de Ochako e Izuku asustó mucho al mundo. Beru acarició la cabeza de Nemuri con una mano mientras le daba a la televisión una mirada pensativa más. Y probablemente nunca lo harán. Pero la desaparición de la humanidad ha sido pospuesta indefinidamente gracias a los esfuerzos combinados de ustedes tres. Ton y Yori trabajaron muy duro, y sé muy bien cuánto trabajaron ustedes también para esto. Al final, es una combinación de tus esfuerzos lo que decidió el destino de la humanidad. Sin ti, Kirk Singularity ya habría aniquilado a una gran parte de la humanidad. Nemuri, haciendo el papel de la novia solidaria, decidió tratar de alegrar el estado de ánimo de Beru. Y funcionó, hizo que Beru pensara más en sus logros, en las personas a las que logró ayudar. El sentimiento de satisfacción que vino con eso fue el fruto de sus esfuerzos. No lo hizo para que lo llamaran héroe, no lo hizo para que le agradecieran. Nunca pensó mucho en las cosas, simplemente lo hizo porque sintió que lo necesitaba. Para aliviar la carga de la espalda de Yori, así fue como empezó todo. Yori fue quien realmente evitó que Kirk Singularity eliminara a todos. Él fue el primero que trajo el problema de Beru. Sin él, la humanidad seguramente habría terminado. Mientras Beru pensaba en eso, recordó todos los buenos momentos que había pasado en ese laboratorio con poca luz. Constantemente teorizando y bromeando con Yori, quien a regañadientes seguiría el juego con la esperanza de finalmente obtener algo de paz y tranquilidad. El momento en que Beru decidió entrenar a Yori, para convertirlo en un luchador real, sin darse cuenta, haciéndolo tan fuerte como All for One estaba en su mejor momento. Beru no pudo evitar sonreír mentalmente al pensar en su viaje, el camino que había tomado, las personas que había conocido. Lento pero seguro. Dejó de estresarse por cosas al azar. Dejó de prestar tanta atención a sus problemas, su mente se concentró en sus logros y las amistades que había forjado en su segunda vida. Últimas noticias. Un fenómeno extraño que está ocurriendo actualmente en el centro de investigación más grande de Japón. La cabeza de Beru se partió cuando sus ojos se fijaron inmediatamente en la escena, una niebla púrpura ya comenzaba a aparecer a su alrededor mientras sus ojos se entrecerraban en rendijas peligrosas. Nemuri también se levantó instantáneamente, con una mirada seria y corriendo para ponerse su disfraz de héroe. No quería que Beru fuera solo hacia el peligro después de los resultados de la última vez. Beru miró la escena en la televisión, pudo ver lo que era el fenómeno extraño. Todo era un desastre, todo el edificio destruido como si algo lo hubiera devorado. Pero eso no era todo, todo lo que estaba cerca también estaba siendo atraído hacia el centro de todo. Una luz roja, destrozando todo a su alrededor en pedazos, ya que parecía estar reuniendo lentamente materiales para algo. Beru instantáneamente sintió que la luz le era familiar. Buscó en su mente por un momento, los resultados fueron instantáneos. Esa luz roja brillante estaba toda concentrada alrededor de una gran esfera roja. Era casi imposible que la gente normal lo notara, pero Beru se las arregló para hacerlo fácilmente. La piedra. La puta piedra meteórica, recordó Beru mientras sus ojos ardían rojos de ira. Ni siquiera podía reconocer el objeto en su estado actual, pero sabía lo que Yori almacenaba en su laboratorio, y la piedra era el único factor desconocido, lo único que tenía la posibilidad de causar tal daño. Inmediatamente se levantó. Apretando los dientes con ira, uno podía escuchar sus dientes crujir mientras salía vapor de las comisuras de su boca irregular. Parece que todo alrededor está siendo atraído directamente hacia el centro de todo. Esa luz roja actualmente está tragando más y más a medida que parece expandirse.
El presentador de noticias analizó la situación lo mejor que pudo, pero parecía estar tan confundido como los espectadores en casa. Es imposible determinar el daño a partir de ahora. Pero parece que todo el instituto de investigación ha sido destruido. La seguridad de cualquiera dentro del instituto todavía está en debate. Los dientes de Beru se escucharon crujir aún más. No hay forma de que croara tan fácilmente. Pero todo lo que teníamos estaba en ese lugar. Todas nuestras notas, todos nuestros datos estaban almacenados en esos discos duros. Nemuri ya estaba preparada, había logrado vestirse en un minuto. Reúnan a todos, ayuden a todos con el transporte y entren como grupo. Yo iré primero, Beru habló con un tono hueco. Espera. Te dije que no te dejaría ir solo. No quiero que tú. No tenemos tiempo para delegar, no podrás hacer mucho, solo reúne a todos y toda te teletransportará allí. Beru habló mientras abría un portal. Ve rápido, Nezu ya debería haber comenzado a llamar a todos, no hay tiempo que perder, por mucho que quisiera refutar a Beru. Sabía que no sería capaz de ayudar mucho a Beru aunque viniera. Pero solo esperar y esperar noticias sobre su seguridad la llenó de angustia. Aún así, no pudo protestar más, simplemente le dio a Beru una sonrisa llorosa, mientras caminaba por el portal. Sus palabras de despedida: será mejor que no te mueras, basta. No llegó a terminarlas, pero Beru captó el sentimiento detrás de ellas. Echó una última mirada a la habitación que lo rodeaba, segundos antes de relajarse, ahora se preparaba para destrozar lo que fuera que había causado este desastre. La muerte. Como si eso fuera a asustar a alguien como yo, murmuró Beru mientras una niebla púrpura comenzaba a aparecer a su alrededor. Su preocupación logró darle un sentimiento cálido, uno que lo hizo sonreír un poco, a pesar de su enfado. Sus dientes irregulares mostraban en esa sonrisa, las grietas en ellos ya sanaron cuando usó ese cálido sentimiento para evitar que su ira lo controlara. Simplemente no puedo tomar un descanso. ¿Puedo? Se preguntó mientras desaparecía de la habitación. Capítulo 201. Conciencia. Narración POF. Los héroes ya se estaban reuniendo en masa, todos concentrados alrededor del campus de la UA para el transporte rápido que la escuela secundaria podía proporcionar. A saber, Toga o Monoma, que podrían copiar la peculiaridad de Beru/Kurohiri y teletransportar a todos a la escena al instante. Pero aún no estaban seguros de si actuar era una buena idea. Todos los héroes que estaban cerca de la escena del ataque informaron que tenían una sensación extraña cada vez que intentaban acercarse a la escena. Algunos incluso parecían ser absorbidos por la luz, solo para ser escupidos en un desastre, herido e inconsciente después. Era una escena espantosa, y nadie sabía exactamente cómo podían acercarse al orbe en primer lugar. Beru llegó a la escena con los ojos entrecerrados, las cámaras de noticias rápidamente lo vieron mientras observaban toda la situación desde la distancia. Parece que el símbolo de la paz ya ha llegado a la escena. El presentador de noticias se apresuró a comentar sobre la situación, ya que el alivio era evidente en su tono. La gente ya confiaba en Beru hasta un punto repugnante. La gente en casa suspiró de alivio al ver su figura en la pantalla. Nezu, así como todos los héroes presentes en el auditorio de la UA, también observaban la escena en una pantalla grande. Muchos de los héroes tuvieron reacciones similares a las del público en general. Nezu todavía parecía un poco preocupado mientras sus ojos vagaban hacia el antiguo símbolo, Toshinori, quien también parecía un poco preocupado por la situación. Sabían que nadie era realmente invencible y ya habían establecido que Beru había perdido dos de sus extremidades. Una lesión por lo demás incapacitante para cualquiera que no fuera, bueno, Beru. Nemuri también estaba pensando de la misma manera que ellos dos. Apretó los dientes mientras maldecía un poco por lo bajo. Ella misma acababa de llegar al auditorio. La mayoría de los héroes de Musutafu ya estaban presentes, así como algunos de las prefecturas vecinas. Algunos tenían estrellas en los ojos cuando finalmente pudieron ver a su ídolo en acción en la televisión en vivo. Beru se pavoneaba de un lado a otro mientras daba pasos firmes hacia el orbe rojo, la fuerza de atracción del orbe ni siquiera parecía registrarse para el rey hormiga. Solo sus antenas parecían estar reaccionando levemente, bailando tranquilamente en el viento que estaba creando la atracción del orbe rojo. Beru abrió la boca para liberar algo de vapor, apuntó con la palma de la mano hacia adelante mientras su antebrazo se expandía y todo su brazo se ponía rojo.
El calor que irradiaba estaba derritiendo el suelo debajo de él. Con un gruñido, lanzó el ataque, solo cargándolo por unos segundos. Lo que hubiera sido un poderoso cañón de aire, ahora se convirtió en un furioso infierno de calor abrasador. El equipo de cámara en la distancia podía sentir el sudor evaporándose de sus frentes mientras el concreto se derretía alrededor de la escena. La simple combinación de Air Cannon y algunas peculiaridades de fuego, junto con aún más peculiaridades de mejora, parecía ser mucho más destructiva de lo que cualquiera podría haber esperado. Sin embargo, Beru no reaccionó de manera fuerte, solo miró su brazo humeante con una mirada extraña. El calor tampoco duró mucho, se formó un ciclón en un instante y el orbe rojo se tragó las llamas en unos segundos. ¿Por qué Yori tuvo que quedarse con este pedazo de chatarra? Beru preguntó a nadie en particular mientras se frotaba la barbilla con su brazo humeante. Justo cuando Beru estaba calculando su próximo movimiento, el orbe se detuvo por completo, quedándose quieto mientras la luz casi cegadora que emitía se extinguió. Las antenas de Beru también dejaron de balancearse cuando el viento se calmó junto con la fuerza de atracción de la esfera. Todos los que observaban la situación miraban con gran expectación. Nadie tenía idea de qué sorpresas había en stock. Algunos incluso pensaron que la situación había terminado con el ataque destructivo de Beru. Pero las cosas estaban lejos de terminar, el orbe parecía estar moviéndose, contrayéndose de manera antinatural y tomando la forma de algo completamente diferente. Beru entrecerró los ojos una vez más cuando el orbe se retorció en una figura familiar. Una hormiga humanoide alta y melancólica con un exoesqueleto blindado rojo, ojos blancos brillantes, garras afiladas, dos pequeñas pinzas que se extienden desde su abdomen y dos alas de hormiga transparentes que tenían un tono rojo. Sus mandíbulas se abrieron y cerraron mientras hacían sonidos de choque de metal constantemente. La nueva apariencia del orbe les dio a todos los que miraban un sentimiento extraño. Era un sentimiento casi instintivo que nadie podía describir adecuadamente. Sin embargo, tanto Nezu como Olmig podían decir de alguna manera cuál era ese sentimiento. Era una extraña sensación de temor. Uno que Nemuri también podía sentir, amplificado por el hecho de que Beru estaba solo, frente a un ser del que no conocían los límites. La única razón por la que la gente no temblaba de miedo debido a ese sentimiento era el hecho de que aún podían ver la espalda de Beru. Enfrentarse a ese ser sin el más mínimo indicio de miedo o pavor. Ahora. Esto no es exactamente lo que esperaba, dijo Beru mientras inclinaba un poco la cabeza. El ser frente a él imitó su confuso movimiento, pero Beru pudo ver claramente un brillo extraño en los ojos del ser. El mismo Beru podía sentir su propia boca formando una sonrisa, mostrando sus dientes irregulares mientras estudiaba al ser frente a él. El ser también imitó ese movimiento, aunque la sonrisa parecía mucho menos amenazante. Parecía que Beru tenía la ventaja en el departamento de intimidación. No sabía que tenía seguidores tan fanáticos entre las estrellas pensar que incluso tomarías mi imagen. Beru hizo lo que mejor sabía hacer, bromeó sobre la situación. Pero su tono y actitud fueron falsos esta vez, mientras sus ojos estudiaban cada ángulo y cresta del ser frente a él. El orbe se había convertido en una copia perfecta de él. Lo único que era confuso ahora era... ¿qué se suponía que era exactamente este orbe? Divertido pero fascinante. Pensar que un ser inferior como tú ha ganado esta cantidad de fuerza. El ser finalmente habló después de un rato, mirando sus propias manos con curiosidad. Cada vez que apretaba los puños, se escuchaban golpes de metal. Luego su mirada se volvió hacia Beru, reteniendo la misma curiosidad, aunque con un poco de desdén mezclado. Sin embargo, la expresión de Beru no cambió ni un poco, aunque sus ojos también brillaron con curiosidad. Encontró bastante divertido que un ser hecho de roca pudiera expresar tanta emoción solo con sus ojos. Tampoco había esperado que la roca espacial anteriormente inútil fuera un ser consciente real. Tampoco había esperado que pudiera hablar o que fuera un gilipollas condescendiente. Seguro que tienes una boca sobre ti aunque no quiero que alguien que copia mi apariencia me llame inferior. Dijo Beru mientras giraba un poco los hombros. HMPH, solo estoy tomando esta forma fea porque resulta que eres la persona más fuerte con la que tuve contacto. No te halagues, terrícola. Oh. ¿Usamos palabras grandes? Dime desde cuándo eres capaz de hablar. Me tomó un tiempo aprender japonés por completo, un poco molesto que ya lo hayas entendido, pero no iba a dar el primer paso en esta situación.
En cambio, optó por sondear tanta información como pudo antes de enfrentarse al ser extraterrestre que tenía delante. Como si necesitara mucho tiempo para aprender tu idioma bárbaro. Simplemente necesitaba mirar en los recuerdos de algunas de las personas que entraron en contacto conmigo. Ustedes, pequeñas hormigas, viven vidas interesantes. Beru soltó un suspiro de exasperación cuando se dio cuenta de lo molesto que iba a ser hablar con el alienígena. Fin. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse, nos vemos en el próximo video, chao.